Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar. Vamos a orar al Señor. ¿Qué te parece si ahí empiezas a decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón, Padre eterno, Dios. Trae una palabra, Dios mío, Señor, que me transforme. Trae una palabra, Rey de Gloria, Dios, que transforme mi vida, Padre mío, Dios. Que me pueda llenar, Dios, Rey de Gloria, Señor. Que me instruya para caminar por el camino correcto, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Allá en tu lugar, Dios, Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Deseoso, deseosa de escuchar tu palabra, Dios. En esta hora, Dios, ponemos nuestro corazón delante de ti con una actitud humilde de aprender, Señor. Una actitud sencilla, Dios, sin cuestionamientos, Padre mío, Dios. Aceptando tu palabra, Dios, y cuál es tu voluntad para mi vida, Señor. Allá en tu lugar, abre tu corazón delante del Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida hoy, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Rey de Gloria, en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo tu pueblo delante de ti, Señor. Pongo mi vida, mi Señor. Trae una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de instrucción, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, Rey de Gloria, y haz la obra, Señor. Haz la obra, Rey de Gloria, Dios. Dice tu palabra que no regresa vacía, Señor, que va a hacer ella lo que tenga que hacer en nuestro corazón, Dios. El único impedimento, Dios, puede ser que no la aceptemos teniendo una mala actitud, Señor. Pero por eso en esta hora, Dios, te rogamos que quiebres nuestro corazón, Señor, que redargullas nuestras vidas, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, dile: Dios, gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Amén, Padre eterno. Así como estás ahí en tu lugar, hermano, ¿qué te parece si vamos a la cita bíblica que sería Juan 13, versículo 15? Ya, vamos a poner como introducción, hermanos, un canto, pero vamos a leer primero esta parte. Juan 13, 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: porque ejemplo os he dado. Aquí está hablando Jesucristo a sus apóstoles, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén, hermanos. Vamos a poner un canto. Nuestro hermano Eric nos va a poner un canto. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Vamos a escuchar parte de este canto, lo que dice. Esto lo quiero utilizar como introducción, hermanos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Sí, Señor. Mis fuerzas puedes usar, Señor. Quiero servirte más, Señor. Mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Gracias, Señor. Quiero servirte más. Quiero servirte más. Señor, mis fuerzas. Señor, mis fuerzas puedes usar. Aquí estoy, dile. Aquí estoy dispuesto a ti.
dispuesto a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Dile, aquí estoy dispuesto a ti. Aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, díselo a él. Toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Gracias, Señor. Aquí estamos en tu Tus presencia. propias palabras dicen, Señor, aquí estoy dispuesto a ti. No es fácil, Señor, cuando los deseos de la carne están oponiéndose, Señor, pero la disposición, Señor, que tú buscas en mí es total, es determinante, Señor. Y aquí estoy, Padre. Aquí estoy, como dijo Isaías. Ven aquí, Señor. Envíame a mí. Sí, Señor. Al ver tu grandeza, Señor, al escuchar tu voz y ver el grado que tiene tu llamado. Lo importante, Señor, lo trascendental que es cuando tú llamas a mi corazón para servirte. Por eso te digo una vez más que aquí estoy, levantando mi voz y mis manos. Comprométete con él, mi hermano, y dile, aquí estoy dispuesto a ti. Aquí estoy dispuesto a ti. Toma mi vida, Dile, Señor, toma mi vida, mis Señor. fuerzas, Toma mi vida. todo lo entrego para ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Díselo otra vez. Toma mi vida, toma mis fuerzas, Señor, todo lo entrego para ti, Señor. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti, para ti. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre bendito, Señor. Sí, Señor, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Amén. Para nadie más. Gracias, Señor. Mis fuerzas, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Mi en tu presencia. corazón, mi tiempo. Presencia, Te Señor. amaré con todo lo que Sí, soy. Señor. Dile una última vez, Gracias, Señor. levantando tu voz y tus manos, digámosle juntos. Sí, Señor. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego a ti. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor? Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Y bueno, hemos venido estudiando acerca de los discípulos de Jesús. Hemos estado sacando de las Escrituras enseñanzas que Jesús le daba específicamente a cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos. Hoy ese va a ser el último tema de esta serie, hermanos, de discípulos de Jesús. Y el título de este tema, hermanos, va a ser Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Amén, hermanos. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Que el punto número 1 tiene que ver con Jesús nos dio ejemplo. O sea, si hay algo que hizo Jesucristo todo el tiempo mientras caminó con los apóstoles, con los discípulos, es que Él siempre fue ejemplo ante todos ellos. Si Él decía,
hagan esto, él lo venía haciendo, hermano. Entonces, ya hemos venido recorriendo ese camino y hemos mirado en las escrituras cómo Jesús, en cada enseñanza que les daba, hermano, él les daba un ejemplo palpable, un ejemplo que él lo hacía personalmente. Amén, hermanos. Y esto no es la excepción, hermano. Jesús nos dejó ejemplo de servicio. El servicio, hermano, es un privilegio para nosotros. Somos llamados a servir. Dice la palabra que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó de un pueblo corrupto para ponernos en un pueblo limpio y santo. Y ese llamado que tenemos en cuanto Él nos traslada al lugar de la luz, hermano, se traduce en servicio. Jesús, desde el primer momento en que Él vino a la tierra, hermano, y empezó su ministerio, nunca paró de servir. Todo el tiempo, hermano, dio ejemplo de servicio. Si no sanaba enfermos, resucitaba muertos, si no alimentaba a las personas. Y hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, hermanos, de narraciones que Él hizo en el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Entonces, Él nos dio todo ese ejemplo. Y ese es el punto número 1. Jesús nos dio ejemplo de servicio. El 2, vamos a estar estudiando qué actitud debo de tener en mi servicio a Dios. Y ahí vamos a estudiar con la actitud que Jesús servía al Padre. Porque si hay alguien a que Jesús estuvo sujeto todo el tiempo, fue al Padre. Y nos estuvo sirviendo a nosotros en ese tiempo, a los apóstoles. Y nos da ejemplo de cómo nos tendríamos que servir cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y el punto número 3 va a tratar acerca de, vamos a ver, cómo puedo servir a Dios literalmente, ya de una forma palpable, literal. ¿Cómo puedo yo hacerlo en este tiempo? En aquel tiempo pues se lavaban los pies y hacían varias obras de servicio, pero en ese tiempo los tiempos han cambiado. Ahora ya no nos lavamos los pies, pero ¿qué representa ese lavamiento de los pies que Jesucristo le hizo a los apóstoles? ¿Y qué ejemplo nos estaba dando a través de esa acción? Amén. Ya lo vamos a ver en el último punto. Y vamos a empezar con el primero, que dice, Jesús nos dio ejemplo de servicio. Vamos ahí mismo en la cita que buscaste, Juan 13. Vamos ahora a leer del 3 al 5 y luego nos vamos a brincar del 12 al 17. Eso cuando lo tengan. ¿No se lo están poniendo en la pantalla, hermano? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Así ya, si no lo alcanzan a buscar, lo pueden leer en la pantalla. Dice la palabra del Señor: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El contexto de esto, hermano, es de que Jesús ese tiempo ya estaba preparándose porque ya estaba a unas horas, hermano, de que lo aprendieran, a corto tiempo de que ya fuera a la cruz del Calvario. Entonces Él hace ese ejemplo con ellos y les deja bien remarcado a qué vino Él. Ya lo venía diciendo más atrás, pero aquí les da ejemplo y lo hace con una acción, y es lo que vamos a ver. Entonces Jesús, al ver que su tiempo ya se estaba llegando, que había venido del Padre y que al Padre iba a regresar otra vez a través de la cruz del Calvario, entonces Él hace esto. En el 5 vamos a leer: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción era lo que estaba haciendo Jesús. Y les voy a leer algo que saqué de los libros de historia. Dice: en tiempos bíblicos, las condiciones de polvo y suciedad de la región y el uso de sandalias hacía necesario el lavamiento de los pies, por lo cual había esta costumbre en Israel. Esta tarea era reservada solo para los sirvientes más bajos y era considerada como un trabajo humillante, hermano. Este trabajo solo lo hacía el sirviente más bajo, que muchos de ellos eran esclavos. Eso era lo que hacía él. Entonces ahí vemos a Pedro cómo se escandaliza, ¿no? Esa parte no vamos a leer, pero ya todos sabemos cómo se escandaliza. Y dice: no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? O sea, ¿cómo tú, siendo el maestro, me vas a venir a lavar los pies cuando ese trabajo es para los esclavos? O sea, a esa etapa Pedro ya sabía quién era Jesús, a qué había venido y a dónde iba. Había muchas cosas que no entendía todavía, pero él ya tenía claro en ese momento, por todo lo que vivió con Jesús, quién era Jesús. Y dice: ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Y cuando Jesús le dice: si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Y ahí vemos la exageración de Pedro: pues lávame entonces todo, ¿no? Y ahí va, o sea, lávame las manos, lávame los brazos, báñame si quieres, pero quiero tener parte contigo. Pero dice: no, solo es necesario que te lave los pies. Y Jesús le lava los pies. Y entonces aquí nos damos cuenta, hermano, cómo Jesús nos estaba dando ejemplo y estaba haciendo una tarea que solamente estaba para los esclavos. Amén. Fíjate en el 13: vosotros me llamáis maestro y señor. Pero mejor vamos al 12 antes. Así que después de que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa
O sea, después de que hizo ese acto de lavamiento de los pies, volvió a la mesa otra vez y les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, yo me imagino, el único que se mira ahí que se escandalizó fue Pedro, pero me imagino que los otros entre sí pensaban: o sea, ¿qué querrá decir esto? ¿Por qué no lavó los pies? Y estaba la interrogante en el corazón de cada uno de los apóstoles: ¿por qué el maestro hizo esta tarea tan humillante? Fíjense, y Jesucristo les está diciendo: ¿saben ustedes lo que yo les he hecho? O sea, el significado, literalmente sí, dice: pues me lavaste los pies. Pero ¿saben el significado en realidad de lo que yo trato de transmitir, este mensaje que les trato de dar a través de este acto? Dice: vosotros me llamáis maestro, dice en el 13, y Señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesucristo. Sí, soy el maestro, soy el Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, y dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos con los otros. O sea, si yo siendo el maestro, si yo siendo Dios, si yo siendo el creador, me despojé de mí mismo y vine y te lavé los pies, el significado es que ustedes también tienen que hacerlo entre ustedes. ¿Por qué? Porque los apóstoles siempre se estaban peleando, hermanos. ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién sería el mayor entre ellos? Entonces había un problema entre ellos como de ego, como de que yo soy el más importante. No, yo soy el más cercano de Jesús. Y no, que yo voy a estar ahí, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces siempre había un problema entre ellos. Y Jesús, al hacer un acto que le competía nada más a los esclavos y les dice: ustedes también hagan eso, están tirando por suelo todo su ego. Porque si yo el Señor, si yo el maestro, y muchas veces atrás les decía, cuando le decían: muéstranos al Padre, ¿qué decía él? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. O sea, el Padre, Dios. O sea, ¿quién les vino a lavar los pies? ¿Quién estuvo con la samaritana, como ya lo venimos estudiando? ¿Quién le predicó a la samaritana? Dios mismo, hermanos, porque Jesús es Dios. Él fue el que les predicó. Amén. Dice Juan 1:1: al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Jesucristo. ¿Quién le lavó los pies a los apóstoles? Dios, hermano. Amén. Y el creador de los cielos y de la tierra se hizo siervo por nosotros, hermano, y nos vino a servir. Amén. Entonces, fíjate, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjate, aquí les dice, le recalca: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y en traducción lenguaje actual, ese versículo dice: si entienden estas cosas. O sea, si ustedes pueden comprenderlas, si comprenden, si entienden el valor, el mensaje que les estoy dando, si ustedes lo entienden, háganlas y así Dios los bendecirá. ¿Te das cuenta? ¡Qué bendición! O sea, dice: ¿tú entiendes lo que acabo de hacer? ¿Lo entiendes? Hazlo. Sírvele a otros. Y si tú lo entiendes y lo pones en práctica, Dios te va a bendecir. Esa es otra manera de cómo Dios nos bendice, hermanos. La semana pasada decíamos que Dios nos bendecía cuando guardamos sus mandamientos y cuando hacemos las cosas que le agradan al Señor, cuando llevamos un estilo de vida que al Señor le agrada. De esa manera nosotros pedimos al Señor y nos da, pero antes viene la obediencia de nosotros. Y aquí Jesús nos está diciendo: si entienden estas cosas, si entienden este acto de servicio que yo he hecho entre ustedes, un acto que para ustedes es un acto vil, un acto que para ustedes nunca lo harían, porque ustedes siempre están buscando los puestos altos. ¿Cómo yo me voy a rebajar a lavarle los pies a mi hermano? No, o sea, ninguno de ellos lo pensaba hasta en ese momento, pero Jesús les dio ejemplo de servicio. Amén, hermanos. Amén. Esa es otra manera de cual nosotros podemos ser bendecidos de parte del Señor, cuando nosotros nos servimos. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco, lo vamos a ir desarrollando. Y bueno, Jesús le da un sentido de amor, de humildad y de servicio al prójimo, hermanos, a través de este acto. En Mateo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahí Jesucristo nos está diciendo: sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús nos está diciendo: yo no vine para ser servido. Los magnates de la tierra, hermano, los reyes, los emperadores, ellos se sienten dioses. Y ellos piensan y creen que ellos nacieron para que todos les sirvamos.
porque tienen talento, porque tienen dinero. O sea, hablamos de personas poderosas políticamente, económicamente, y ellos no se ven como siervos. ¿Tú crees que esos personajes se van a venir y rebajarse a lavarnos los pies a nosotros? Ni uno, hermano, te lo aseguro. En lo natural, aquí viéndolo en la sociedad, ni uno. Es más, nosotros mismos a veces llegamos a tener un poquito más de lo normal económicamente y sentimos que ya no pisamos ni el piso, hermano. Se nos eleva el ego a veces y decimos, ¿cómo yo voy a hacer ese trabajo? No, a veces a nosotros nos daña eso. Pues así pasa en lo natural, pero Jesucristo vino a voltear todo así, eso, darle un sentido contrario lo que es al servicio entre nosotros como iglesia. Allá afuera siguen un sistema y siguen una corriente. Y ahorita lo vamos a ver en otro versículo más adelantito, creo que es el que sigue. Vas a ver cómo el mundo sigue una corriente, pero entre nosotros no es así, hermanos. Entre nosotros Dios nos ha llamado a servirnos. Amén. Dice la palabra servir, aquí en este versículo nada más en Mateo 20:28, cuando dice que Él no vino sino para servir, solamente para que no les sirvieran, sino para servir. Dice que esa palabra servir viene de la palabra diaconía, que viene de la palabra diáconos. Y la palabra diáconos ya la hemos escuchado, es algo que se maneja en la iglesia, los diáconos. Dice que esa palabra quiere decir que es un sirviente. Fíjate lo que dijo Jesucristo, hermanos, en el griego, estamos hablando de su lengua original. Aquí se oye bien tranquilo, dice, yo vine para servir. Pero cuando tú sacas su raíz original, hermano, y te das cuenta de lo que quiere decir que Él vino a ser un sirviente, hermanos. Un mesero, que también se desprende esa palabra del original, y un siervo. ¿Te das cuenta? Un siervo que siempre se sujetó a lo que Dios le decía al Padre y nos vino a servir a nosotros. Y esa palabra, bueno, ahí lo quieres buscar en el libro de Hechos, lo lees en tu casa si quieres, pero es un recordatorio más o menos a lo que cuando escogieron los 7 diáconos, ¿se acuerdan? En la iglesia testamentaria, cuando entre ellos iba Esteban, iba Felipe, que Esteban fue el primer mártir, y entre ellos escogieron a 7 sabios, ¿no? 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvieran a las mesas. Eso es un diácono, hermano, un sirviente. Si a mí me dijeran, vamos a orar por ti porque vas a ser un diácono, eso es lo que soy, hermano, un sirviente, no hay más. No es un lugar así como que muy importante, no. Es porque en el momento, dice la Biblia, que al que más se le da, más se le demanda. En el momento que te dicen, eres un diácono, ya no se te va a pedir lo poquito, ahora ya se te va a demandar más por la investidura y lo que tienes y el puesto que Dios te está dando en el momento. Ahora, si eras siervo, ahora vas a ser doblemente siervo, hermano, por el hecho de ser un diácono. Ahora estamos llamados a servir al Señor, más todavía. Y eso es lo que ellos, en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, Jesucristo, hablando de Él, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Él se despojó, hermano, de sí mismo. Ayer aprendíamos en la clase que nos daba, que Él nunca dejó de ser Dios, pero sí se negó a sus poderes, a su divinidad. Él se negó a su divinidad y caminó como hombre, pero en esencia seguía siendo Dios. ¿Amén? En esencia seguía siendo Dios. Entonces, pero dice que Él se despojó de sus poderes, se despojó de eso que Él, omnisciencia y todo lo que son sus características de Dios. Vamos a Lucas 22 y ahí vamos a ver las características de Lucas 22, versículo 24 al 27. Dicen amén cuando está en la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí es donde vemos que a veces como seres humanos, hermano, tenemos ese ego y tenemos ese de que no, yo quiero ser el principal, yo quiero ser el mayor entre todos. Pero en el 25 dice, pero Él les dijo, o sea Jesucristo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y en el 26 dice, mas si no así vosotros, o sea, no así ustedes ya no van a ser así como ellos, ni busquen lo que ellos buscan, esa grandeza, ese renombre, no lo busquen eso, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Fíjate cómo nos está volteando. En el mundo el más importante es el que le sirve, pero en la iglesia el más importante va a ser el que sirve. O sea, lo contrario, caminamos a lo contrario del sistema del mundo nosotros como iglesia. Por eso es de que es importante este tema. ¿Por qué? Para que tengamos una mentalidad, hermano, una idea más correcta acerca de que somos llamados a servir, no que nos sirvan. Somos llamados a servir nosotros, a servirnos unos a los otros. Amén. Y quitarnos esa idea errónea de nuestra mente que yo soy llamado a que me sirvan todos.
Porque a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Que todos queremos que nos estén sirviendo y nosotros no servimos para nada, hermano. Y nos pesa. Pues, ¿por qué? Si Dios somos llamados, claramente nos está diciendo la palabra. Dice, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En el 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, o sea, en el mundo natural, no es mayor el que se sienta a la mesa y el mesero, el sirviente es menor que él en el sistema del mundo. Claro, así dice Jesucristo. Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, hermanos. O sea, Jesucristo estuvo entre el hombre, caminando con el hombre como el que le servía, hermanos. Jesús no vino y ocupó lugares en la política importantes. Jesús no vino y lo que fue en la época religiosa de él, no ocupó lugares como el sumo sacerdote, como de los importantes. Él siempre caminó con los pies bien puestos en la tierra a lo que él venía, hermanos, y a mostrarnos un estilo de vida muy diferente. Porque si hay algo que les afectó en esos tiempos a los fariseos y a todos los maestros de esos tiempos, hermano, fue el ego. Porque ellos se sentían los iluminados, se sentían los superungidos. Pero Jesús viene y los baja de su peldaño. Y de un solo así, hermano, vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen. Y Jesús a nosotros nos viene a mostrar la manera de cómo nosotros podemos servir a Dios y permanecer con una idea clara de lo que es Dios y lo que nos llamó a nosotros a hacer. Servir. En el momento que Dios nos llama de allá afuera y nos convertimos en hijos de él, hermano, si hay algo que nos convertimos es en servidores, porque él desde el primer día que comenzó su ministerio, él ya empezó a servir en la iglesia, hermano, a dar de lo que él tenía. Y ahorita vamos a ver las maneras de cómo podemos servir. Entonces sí queda claro hasta aquí más o menos lo que es acerca de que Jesús nos dio ejemplo de servicio. Si Jesús decía ama, era porque él lo demostraba, él amaba a otros y hacía acciones de amor, o sea, él lo traducía, él traducía lo que él predicaba, hermano, lo traducía en acciones, y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y si hay algo que representa el servicio, hermano, es un lenguaje de amor a los demás, el servicio, eso es lo que representa, se traduce en servicio el amor, hermanos. Si yo digo amo y no más es de palabra, entonces no hay cómo mido tu servicio, no hay cómo medir tu amor. El único termómetro con el cual podemos medir en realidad si me amas es cuando te veo servirme o cuando veo servir a otros. Es el único, hermanos, no hay otra. De otra manera sería un amor solamente como decimos, solamente de labios, pero no hay una acción que lo confirme. Así como dice la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras. Tú me dices que tienes fe, sí, muéstramelo con tus obras. No dependemos de las obras. No nos salvamos por obras, ni permanecemos en el reino de Dios por obras, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí, tus obras me demuestran que en tu corazón hay fe. Ya fíjate cómo es ese juego de palabras, ¿no? Pero tener claro que nuestras obras no nos salvan, ni por nuestras obras estamos aquí. ¿Cómo él respondió al llamado de Elías? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces en el 20 dice, entonces, dejando él los bueyes, fíjate, la primera actitud que se ve de Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Fíjate, nomás fue y le besó nada más. Amén. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, le dice el profeta, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Porque si hay algo que a Dios le agrada, hermano, es que nosotros le sigamos con libertad. O sea, con libertad, hermano. Dios no nos presiona a nadie, ni nos manipula a nadie, ni te va a decir, tú me tienes que servir a fuerzas. No, si es así que Jesús llamó a sus apóstoles, ellos tenían el derecho de decir, no te quiero seguir aquí cobrando impuestos, quiero seguir aquí pescando. No, ahí tenemos a Mateo, que cobraba impuestos. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme. Él agarró y dejó su mesa con todo el dinero, su oficio, y le siguió desde ese momento a Jesucristo. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme, desde este momento te haré pescador de hombres. ¿Qué dejó él? Dejó la barca, dejó sus redes, dejó todo lo que era su fuente de ingresos, lo dejó por seguir a Jesucristo. A Felipe también de igual manera lo llamó, a Natanael, que Natanael hasta ese momento no lo conocía, pero Natanael tuvo un encuentro con Jesús allí en ese momento. Y en ese momento todos ellos le fueron siguiendo y nos estamos dando cuenta a través de las escrituras cómo cada uno de estos apóstoles, el ejemplo que nos está dejando a nosotros de que tenemos que seguir a Dios sin reservas. ¿Amén?
Y eso no quiere decir que todo el tiempo estemos aquí hablando de la iglesia, que todo el tiempo estamos metidos aquí en el local de la iglesia, hermanos. Porque ahorita vamos a ver cómo el servicio a Dios no solo es aquí adentro, es parte de, pero también el servicio a Dios es allá afuera, en nuestras familias. Entonces es importante que tengamos claro eso, para llevar un balance, un orden, en lo que es en realidad el verdadero servicio a Dios. Nosotros estamos hablando de las actitudes y vemos a Eliseo, fíjate lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes, o sea, los que estaban con su arado y todo su yunta, y los mató. Y con el arado de los bueyes, o sea, con el arado, con la madera que traían, coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Fíjate, hasta hizo una fiesta. Y una fiesta no era a que el Señor me está llamando. O sea, todos conocían a Elías. O sea, Dios, el Señor me está llamando. Va y mata a sus bueyes, que eran con los que trabajaba, su sustento de trabajo, y con el arado, con lo que tenía, agarra y prende fuego y hace la carne, quema los bueyes y le da de comer a todo el pueblo. ¿Se dan cuenta cómo reaccionó Eliseo ante el llamado de Elías? Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Y dice que le dio de comer a todo el pueblo. Después se levantó y fue tras Elías y comenzó su travesía, hermano. Dice la Biblia, y le servía. Y nos damos cuenta en las escrituras, cuando tú lees toda la vida de Elías, cómo él, después de que le sirvió todo ese tiempo, al último se queda con el llamamiento. O sea, el sucesor de Elías fue Eliseo. Y cómo es de que Dios le da esa doble unción. Y ya te metes a la vida de Eliseo y empiezas a ver todos los milagros que él hizo. Y dicen que Eliseo hizo más milagros todavía que Elías. Amén. Amén, hermanos. Y te empiezas a meter en la historia de Eliseo, hermano, y te das cuenta qué increíble y de qué manera Dios lo utilizaba. Pero ¿desde dónde inició? ¿Cuál fue su cero? ¿Cuál fue su punto cero, hermano? Su inicio, cuando él inició, cuando fue y le puso el manto encima. Él entendió que lo estaba llamando a su servicio. Ahí Eliseo solamente era a lo mejor era un hombre, no sé, ganadero, tenía sus tierras, lo que él tenía. Y dice que en ese momento, en el momento que recibió el llamado de parte de Dios, a través del profeta Elías, él dejó todo, su fuente de ingresos, todo lo que tenía, y en ese momento se embarcó con Elías. Toda su vida se le entregó a Elías, a Dios, al servicio de Dios, hermanos. Y fue utilizado grandemente. Amén, hermanos. Amén. Esa historia la puedes estudiar en tu casa, hermanos. Está bien increíble, ¿verdad? Tanto la vida de Elías, como la de Eliseo, como la de Isaías, y todas estas vidas de ellos, hermanos, grandes siervos de Dios. Y cómo todo empieza de un pequeño llamado que Dios hace. Isaías también tiene un llamado, o sea, cómo Dios lo llama a él. Y vamos a ver el llamado de Isaías en el capítulo 6. En el libro de Isaías, capítulo 6, déjame ver qué versículo. Vamos a leer el 1 y ahí vamos, yo te voy diciendo, me va siguiendo con la mirada. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una visión que tuvo Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro volaban, daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aquí Dios le estaba hablando directamente, hermanos. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Fíjate aquí cómo le está diciendo Dios, hermano. No le está diciendo: te voy a enviar a ti. ¿A quién enviaré? Le está haciendo una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate lo que está diciendo Dios. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y qué bonito, hermano, y qué agradable es para Dios cuando nosotros, de verdad, en serio, en nuestra libertad, decidimos poner nuestra libertad en sus manos de Él y decir: Señor, ya mi vida no me pertenece, Dios, ahora te pertenece a ti, Dios. Ahora quiero ser tu siervo. Si un día tú viniste y bajaste y nos diste ejemplo y serviste, y como el creador del cielo y como el maestro, fuiste un siervo,
ahora yo quiero también tomar ese, porque tú me has llamado a ser un siervo. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano, un corazón humilde y sencillo, sin reservas, hermano, que nos entreguemos a Él. Heme aquí, dice Elías, envíame a mí, dijo, anda, iría a este pueblo. Y ahí empieza toda la profecía, todo lo que él tenía que hacer. Entonces, ¿pero qué fue antes? En ese momento Isaías vivió una vida tranquila, una vida normal, como cualquiera de nosotros. Se iba a trabajar, regresaba y todo. Y en ese momento tiene un encuentro con Dios. Y ya más atrás venía una charla y todo desemboca aquí, hermano. ¿Quién irá por nosotros? Entonces le está preguntando Dios. Y él dice, envíame. En su libertad. Yo decido ser tu siervo, yo decido hacer lo que tú me mandes. Y de ahí empieza la carrera, hermano, de Isaías en Dios. A ver, hermanos, a cada uno de nosotros ese llamado nos lo hace, hermano, cuando nosotros somos tocados por Dios, cuando el Espíritu Santo viene y hace ese nuevo nacimiento en nosotros, cuando nos renueva en nuestro interior. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, hermano, a cada uno de nosotros nos está haciendo ese llamado. Si tú ya estás sirviendo, si tú ya estás en las filas del ejército de Dios y estás sirviendo dentro de los servidores, gracias a Dios, vamos a seguir adelante. Y los que no, hagan caso a este llamado de parte del Señor. Entonces dice este punto, una actitud de entrega total y sin reservas. Eso es lo que tiene que ver con ese punto. Y ya vimos el ejemplo de Eliseo. El punto número 2, ya me estaba adelantando ahorita, tiene que ver con una actitud de humildad y mansedumbre. O sea, si hay algo que tengo que tener yo, hermano, es que en mi libertad le sirva al Señor, sin reservas, no poner a mi trabajo primero que a Dios, no poner a mi familia primero que a Dios. Amén, hermanos. Eso tiene que ver con mi relación con Dios. Pero si hay otra actitud que yo debo de tener delante del Señor para yo servir, es la humildad y la mansedumbre, hermanos. Si yo no tengo humildad en mi corazón, hermano, es imposible, porque dice que Dios resiste al soberbio, ¿no? Dios lo mira de lejos, hermano. Y es imposible que yo teniendo una actitud de arrogancia, que es lo contrario a la humildad, o de soberbia, yo pueda servirle al Señor, estar cerca del Señor. Amén. Fíjate, vamos a ver en Mateo 11:29. Ya 11:29 de Mateo. Dice cuando lo tengan en la pantalla. O si le ganan a la pantalla, lo pueden buscar en sus Biblias, está bueno. Mateo 11:29 dice la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, aquí Jesucristo nos está haciendo el llamado. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. O sea, en pocas palabras, lo contrario de lo que es, que sería soberbia, él es manso. Dice la palabra que en el libro del diccionario griego, la palabra manso es praus, que quiere decir apacible y pacífico. O sea, cuando Jesucristo dice yo soy manso, está diciendo yo soy apacible y soy pacífico. O sea, yo no vengo a buscar problemas. Al contrario, hermano, nos damos cuenta en las escrituras cómo los problemas venían a él, ¿verdad? Porque él venía en medio de un mundo de tinieblas, en medio de cierto grupo religioso que nunca iba a aceptarlo. Entonces eso generaba fricción entre los dos, entre los discípulos de Jesús, entre Jesús y entre los fariseos y todos los maestros de ese tiempo. Pero él, en sí, él no vino a buscar problemas, hermano. Él vino y los demás lo buscaban a él para hacerle caer. La humildad, quiere decir de diccionario, es una virtud moral contraria a la soberbia. Esta permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable, hermano. Entonces esas características nosotros tenemos que tener, hermanos. Ser apacibles, tenemos que ser pacíficos, no buscar rencillas, hermano, no ser rencillosos, no buscar problemas con los demás. Si no me agrada lo que él hace, está bien, es su forma de ser. Y soporto el agravio, cierro mi lengua, la detengo un rato para no estar murmurando y llevo una vida, buscar la paz, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces tenemos que ser apacibles y pacíficos, siempre, todo el tiempo. Amén. Tenemos que tener una virtud moral contraria a la soberbia, que cuando se me ordena algo, hermanos, cuando una autoridad me dice algo, tengo que obedecer. Y ahorita vamos a ver acerca de las autoridades. Esta permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. Si yo muestro humildad, hermano, si yo muestro mansedumbre, soy apacible, soy pacífico, yo le voy a dar confianza a los demás para ciertas tareas en el ministerio. Pero si yo me muestro
altanero, soberbio. Yo pienso así, soy rebelde, no me importa lo que tú pienses. Y me pongo el tú por tú con mis autoridades, hermano. Ahorita vamos a ver más adelante, y de hecho ya creo que es el versículo que sigue. Acarreamos maldición para nuestras vidas, hermano. Por eso es importante en esto también estar escudriñando las escrituras, porque sin darnos cuenta estamos cayendo en condenación. Y la ignorancia, hermano, hace que cometamos errores, que después no sabemos por qué viene la maldición y por qué se secó mi tierra, por qué mi tierra está árida, por qué no veo, no siento la presencia de Dios. Pues porque estás haciendo esto mal. No te estás sujetando a tus autoridades. No hay humildad en tu corazón, al contrario hay arrogancia, hay altanería. Quieres ser el mayor de todos, quieres que todos te miren. No, el Señor nos ha llamado a ser humildes, y ejemplo nos dio Jesucristo, hermano, como ya lo vimos. Y aquí si vamos a leer el ejemplo que ya nos estaba adelantando, ya no sabía ni cómo meterlo ahorita. Vamos al libro de Números 12:1, vamos a leerlo un poquito. Números 12:1, esto lo busqué en traducción de lenguaje actual, perdón hermano, no lo busquen, nomás escúchenme. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Ese es un tipo, hermano, de soberbia que podemos tener. De decir, pero él es menos inteligente que yo, él no debería estar en ese puesto, yo debería de estar ahí. Y aguas, hermano, aguas. Aguas, porque eso es estar altercando contra Dios. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y Dios oyó que lo que habían dicho ellos. Y se molestó porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Ahí sí, hermano. Moisés, o sea, ¿con qué nos damos cuenta en esta parte de la escritura, hermano? Que todo servidor de Dios, todo aquel que tiene una autoridad, hermano, tiene el respaldo de Dios. Y no lo miramos, no lo vemos. Los que somos hijos de Dios nos damos cuenta porque vemos la investidura que tiene de autoridad y la respetamos. Como sea él, como sea ella, pero tiene una investidura de autoridad. Y vemos cómo Dios defiende a aquellas personas, a aquellas autoridades en las cuales Dios les ha puesto esa autoridad, hermanos. Y aquí Moisés no fue la excepción. A Moisés lo defendió, hermanos. Moisés no tuvo que hacer nada, es más, ni de amargarse contra su hermana, ni decir, apártenos para allá, o empezarles a tirar en la predicación, ¿no? Luego a veces alguien nos empieza a hablar de nosotros y queremos empezar a tirarles. No, hermanos, Moisés no tuvo necesidad de eso, porque él sabía a quién servía, sabía a quién lo respaldaba. Y aquí se ve un ejemplo bien grande cómo Dios respalda a sus siervos, hermano. Dice, y se molestó al oírlo Dios, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Por eso se molestó Dios. Y si nosotros seguimos leyendo esa parte, hermano, nos damos cuenta cómo su hermana cayó en lepra, le dio una lepra. Y duró un tiempo con lepra hasta que Dios tuvo misericordia y la sanó. Pero fíjate, ¿qué necesidad había, hermanos? ¿Ya aprendió después María? Yo creo que sí, ¿no? Imagínense, ya con lepra encima, ya, porque la lepra en realidad era una enfermedad que ya nunca se curaba en esos tiempos. Ahorita ya hay medicamento y ya fueron a la ciencia y todo, pero en esos tiempos era una muerte pasiva, así tranquila, ¿no? Donde te aislaban del pueblo, te metían en las cuevas y ahí estabas todo el tiempo hasta que tu cuerpo ya, años que podías estar con la lepra y sufrías las llagas y todo, y allá podías acabar años, hasta que ya por fin tu corazón no aguantara, diera un colapso y te murieras. Pero eran años, hermano, que estaban con esa enfermedad de la lepra, incurable. Pero Dios en su misericordia, Moisés intercede por ella y la sana Dios. Y yo me pregunto, ¿habrá aprendido María que no tienes que murmurar contra el siervo de Dios? Yo creo que sí, hermanos. Pero no hay necesidad de aprender con ese tipo de experiencias, cuando en realidad podemos aprender solo leyendo las escrituras y sujetándonos a ellas. Amén, hermanos. Fíjense, otra parte en traducción lenguaje actual que saqué es Proverbios 15:33. Dice la palabra del Señor: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Te das cuenta? Si yo quiero recibir honores, hermano, entonces tengo que empezar por ser humilde en mi corazón. Pero mejor los honores y las regalías, todo lo que podamos tener, bueno, mejor lo recibamos de Dios. Y esta es la manera, hermanos, ser el siervo de los demás, el que sirve. En Colosenses 3:12 dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí nos da varias características, hermano, de que debemos de tener nomás en este puro versículo: santos y amados, de entrañable misericordia. Ya te nos está llamando en este versículo que seamos misericordiosos, de benignidad, y aquí maneja la palabra también humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate, aquí nos da más características de lo que tenemos que tener nosotros como sirvientes de Dios.
de nuestros hermanos. Porque si bien dice la Biblia, hacer todo para Dios, ¿cómo para Dios? Pero en realidad, literalmente, hermano, a quien estoy sirviendo yo es a ustedes. El que viene y aspira a la alfombra, hermano, lo está haciendo para nosotros. El que viene y lava los baños lo está haciendo en lo literal para cada uno de nosotros. Llega y encuentra los baños limpios, gracias a que un hermano dio de su tiempo, de su esfuerzo, y vino y nos lavó una vez a la semana. ¿Amén, hermanos? Entonces, el servicio es entre nosotros, pero tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Ese es el secreto nada más, hermano. En amor, en obediencia, en humildad. Y fíjate, otra cualidad que tenemos que tener, o característica, hermano, en nuestro carácter con el servicio a Dios, tiene que ver que tenemos que tener una actitud de obediencia. O sea, ya vimos una característica que tiene que ver con una entrega total y sin reservas. Ya vimos una actitud de mansedumbre y de humildad. Ahora es una actitud de obediencia. Ser obedientes, hermanos. ¿A ver? Y dice en el diccionario que la palabra obediencia, acción de cumplir la voluntad de quien mandó, de quien manda a lo que está dispuesto en una ley o precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o que la prohíba. Eso es obediencia, hermano, en el diccionario. En Génesis 26:5, me dicen amén cuando lo tengan en la pantalla, o cuando lo tengas en tu Biblia. Génesis 26:5. Amén. Dice la palabra del Señor: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjate, las características, la obediencia de Abraham. Dice, por cuanto oyó. La palabra en el hebreo, hermano, obedecer, obediencia quiere decir oír, escuchar. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que Abraham oyó a Dios, quiere decir que Abraham obedeció a Dios. Amén. Dice, y guardó sus preceptos. Los mandamientos de Dios también los guardó. ¿Qué tiene que ver con todos los mandamientos de Dios? Los estatutos y sus leyes, hermano. ¿Y quién fue Abraham, hermano? Abraham fue el primer patriarca. Abraham fue bendecido, hermano. De Abraham es el padre de la fe, del cual en esa pequeña, por la fe que él demostró, hermano, al querer sacrificar a su hijo, de esa fe nosotros nos desprendemos, hermano, porque nosotros somos salvos por fe. Él es el padre de la fe, hermanos. Sí. Amén, hermanos. Sí, amén. Y de la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros en este tiempo somos parte de esas familias, porque Jesús vino del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, de David, y nosotros estamos en este momento disfrutando de esa relación con Dios, gracias a todo este trabajo que hizo todo este tiempo, gracias a Dios, a la fe, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces él era Abraham, el primer patriarca. Hebreos 12:9, hablando de esta actitud de obediencia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y veremos, ¿qué nos está hablando acerca de obediencia, hermano? Que nos sujetemos a la palabra de Dios. Fíjate, la obediencia también nos purifica. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, a nuestras autoridades, como servidores, dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Pero fíjate lo que dice al principio, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad, hermanos. Cuando yo obedezco la verdad de Dios, cuando yo me sujeto a su palabra, soy obediente, como consecuencia, hermano, se va purificando mi alma. A veces decimos, Señor, purifica mi alma. Pero estos versículos me dicen que si yo me sujeto a sus mandamientos, si yo los pongo por obra, automáticamente se va purificando mi alma, hermanos. Entonces queremos que nuestra alma se purifique, que se limpie, sujetémonos a su palabra, sujetemos a las autoridades, y como servidores sujetémonos a los que tenemos arriba de nosotros, que nos están dando órdenes, ¿no, hermanos? En Romanos 16:9 dice la palabra del Señor, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. O sea, no solo nos purifica, sino también nos hace de testimonio para los que están allá afuera, hermanos. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Pero dice la palabra del Señor, que ha venido a ser notoria a todos, hermano. Cuando nosotros obedecemos, hermano, a nuestras autoridades y nos sujetamos, esa obediencia, hermano, alguien la está mirando.
y viene a ser notoria y a todos, y viene a dar testimonio de que Jesucristo en realidad vive entre nosotros y vive en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Eso es importante que lo entendamos. En Romanos 13:1, aquí es donde ya viene, cuando ahora estamos hablando de las autoridades, y también te he dicho un poco que nos tenemos que sujetar a las autoridades de allá afuera, y aquí vamos a ver en Romanos 13:1, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén, hermanos. Si tú ves a una persona con autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es una investidura, hermano, que el Señor ha puesto sobre esa persona. Y hay algo, bueno, ahorita Chuyo Olivares está hablando acerca de esos temas, ¿no? Tiene una serie acerca de sujetarnos a nuestras autoridades, nos habla acerca de la investidura, que hay que respetarla mucho, hermano. En este versículo vamos a leer por qué. Entonces, hay que respetar la investidura que Dios ha puesto en las autoridades en general, hermano. Por muy pequeña que tú ves esa autoridad, si tiene una investidura de autoridad, hermano, hay que sujetarnos a esas autoridades. Si nos dicen las autoridades, usen cubrebocas, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Usar cubrebocas. Si nos dicen no tengan contacto con las manos, no saludarse, no nos vamos a saludar de las manos. Si dice estén a distancia, a cierta distancia, vamos a obedecer a las autoridades. Eso es lo que dicen las autoridades, hermanos. A ver, si las autoridades allá afuera de tránsito me dan órdenes de tránsito y no puedes manejar en esta calle más de 30 millas por hora, ¿qué voy a hacer, hermanos? No manejar más de 30 millas por hora. Es una regla, hermanos, que han puesto las autoridades de allá afuera por el bien de nosotros. A veces no lo entendemos, pero es por el bien de nosotros. Fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en el siguiente versículo, Romanos 13:2, de modo que que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Aquí es donde vemos esto, hermanos. Si yo me opongo a una autoridad dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, hermano, yo estoy resistiéndome a Dios. Estoy resistiendo a Dios, hermano, y no estoy respetando esa autoridad que Dios ha puesto sobre esa persona. Ahora, la investidura tiene que ver, por ejemplo, nosotros vemos un policía cuando viene todo bien uniformado, trae el equipo que tiene que traer, trae una patrulla y vemos, oh no, esta es una autoridad, es un policía, una autoridad del gobierno, y me tengo que sujetar a lo que me diga. Y cuando esa persona, esa misma autoridad, esa misma persona, yo la miro por la calle un domingo por la tarde, con un short, con una playera, por lo menos en México, aquí no sé, pero en México, fuera de servicio, hermano, en ese momento esa persona no tiene esa misma autoridad que tiene cuando tiene el uniforme. Entonces es lo mismo en la iglesia, que mientras una persona le digan, tú vas a ser el líder de alabanza, tú vas a ser el líder de los sugieres, tú vas a ser el maestro de los jóvenes, de los niños. Cada una de esas personas, hermano, es como ese policía cuando se pone ese traje. Pero al quitárselo, hermano, o sea, es un civil. Y si me dice, párate, no tienes autoridad para pararme. Pero en la iglesia, hermano, esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno, es esa investidura que Dios ha puesto en esas autoridades, hermano. Y tenemos como hijos de Dios que aprender a mirarla, para respetarla. Porque si no, dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y podemos estarnos resistiendo a Dios, hermano. Por eso es importante que nos sujetemos. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto no es una manipulación, ni es como que Dios lo dejó, no, sino es un mandamiento, es una información, es la palabra de Dios que Dios nos da para que nosotros nos guardemos, para que nos sujetemos a nuestras autoridades en nuestra manera en cómo servimos al Señor. Amén, hermanos. Para guardarnos de qué? Pues de acarrear condenación sobre nuestras vidas, de que nuestras tierras se vuelvan áridas, que no demos fruto, que estemos estancados en el ministerio. O sea, eso es lo que quiere hacer, para que seamos bendecidos en lo económico, para tener el favor de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Guárdate de esto, no te resistas a las autoridades. Sujétate al pastor, sujétate a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Sujétate al movimiento. Amén, hermanos. Porque si no, acarreamos maldición sobre nuestras vidas. Fíjate, hay otra, es una actitud, la siguiente actitud que vamos a estudiar es una actitud de amor, hermanos. Vamos al libro de Gálatas 5:13. Entonces ya vimos una entrega total sin reservas, es la actitud que debo de tener, una actitud de humildad y mansedumbre, hermanos. Ya vimos una actitud de obediencia y ahorita vamos a ver la cuarta, que sería una actitud de amor.
Es lo que tiene que haber en nuestro corazón, hermanos. Gálatas 5:13. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y nos dice más adelante, más ahorita en lo que sigue, sino servíos por amor los unos a los otros. A ver, hermanos. Entonces la palabra del Señor es bien clara cuando dice: y servíos por amor los unos a los otros. ¿Ven? Y yo sacaba algo de un comentario de una persona que se llama Modi, de los libros. Dice escribió: Napoleón trató de establecer un reino por medio de la fuerza de sus ejércitos. Lo mismo hicieron Alejandro. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno, no? El Grande. Julio César y otros guerreros. Pero Jesucristo fundó su reino sobre el amor. Y su reino va a permanecer. Cuando llegamos a este plano, el del amor, todas las cosas egoístas e indignas desaparecen. Y entonces nuestra obra puede soportar el fuego de la prueba. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios, por amor a nosotros, hermano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que hizo una acción y una entrega, y fue Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, Jesucristo cuando vino en la tierra, hermano, todo lo que hacía, hermano, todo lo que hacía era por amor a cada uno de nosotros. Porque todo lo que Él hizo y las enseñanzas que nos dejó, y su muerte y su agonía en la cruz del Calvario, hermanos, Él te estaba mirando desde aquella cruz. Él te estaba mirando que tú ibas a estar un día aquí sentado, hermanos, y que hoy ibas a tener tu acceso delante del Señor gracias a esa muerte de Él. Y con amor Él nos dejó ejemplo para seguir. Con amor nos dio ejemplo de cómo servir a otros, nos dio ejemplo de cómo poder nosotros obedecer a Dios. Él decía que Él se sujetaba a Dios. Amén, hermanos. Fíjate, en Juan 13, del 34 al 35, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, dice Jesucristo, que os améis unos a otros como os yo he sido amado, que también os améis unos a otros. En el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, hermanos. Entonces somos llamados, hermano. Fíjate, el amor de Jesús se tradujo en servicio en cada acción que Él hacía, en cada enseñanza. Y cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitó a los muertos, cuando libertaba a los endemoniados, o aquella vez cuando alimentó a los 5,000, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, hermano. Esa fue la manera en cómo se tradujo el amor de Dios. Y como te decía hace rato, el amor, hermanos, cuando nosotros decimos te amo, lo traducimos en acciones. Pero yo no puedo decirte te amo cuando no te llamo en toda la semana, cuando no te pregunto cómo estás, cuando no paso tiempo contigo, cuando veo tu necesidad y no trato de suplir esa necesidad. O sea, cuando yo le digo a una persona te amo, es porque ya estoy haciendo una acción de amor a esa persona. Jesucristo dice Dios que Él nos amó. ¿Y qué fue lo que lo llevó ese amor? A dar su vida. Él sabía que nosotros por ningún motivo, nada, no había nada que nos pudiera acercar a Dios, hermano. Estábamos totalmente condenados al infierno. La única manera que nosotros podíamos tener acceso delante de Dios era la muerte de Él. Y por amor a nosotros, Él fue que dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar, hermano, de esa vida en Dios. Y no nada más hoy, hermano, sino toda la eternidad, hermanos. Amén. Amén. Ya vamos a ver, es el último. ¿Cómo puedo servir a Dios literalmente? ¿Cómo puedo servir a Dios literalmente, hermanos? Vamos a Santiago 1:27. No sé cuando lo tenga o cuando esté la pantalla. Santiago 1:27 dice la palabra del Señor: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Aquí estamos viendo cómo puedo yo servir a Dios literalmente. ¿Cómo lo puedo hacer con una acción, hermanos? ¿Ven? Para pasar del te amo vacío, que a veces no demuestra nada, pasar a la acción. Es decir, te amo, pero te lo estoy demostrando con esta acción. Amén. Los servidores de Dios, eso es lo que tenemos que tener, hermanos.
En Lucas 10, del 33 al 35 dice la palabra del Señor: la misericordia de este samaritano se tradujo en servicio. Fíjense lo que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí se acuerdan de esa historia, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús quién es mi prójimo, y él cuenta esa historia, ¿no? De aquel hombre que lo habían golpeado, lo habían asaltado y había caído junto al camino, y cómo pasaron varios religiosos y nadie lo pudo a hacerle bien ahí, levantarlo, curarlo, sanarlo. Pero pasó un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, no solo sintió la misericordia, dijo, oh pobre hombre, y se sintió y se fue, no, sino fue movido a misericordia porque tuvo esa misericordia con ese hombre y se agachó a ayudarlo, hermanos. Amén, hermanos. Dice, y acercándose vendó sus heridas. Fíjate lo primero que hizo este hombre este samaritano con ese hombre: vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, hermano, cómo Jesucristo nos da una parábola del amor, cómo se traduce en una acción, hermanos. Los religiosos pasaron y lo miraron y ninguno se pudo bajar al camino para ayudarlo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era inmundo. Pero pasa un samaritano, hermanos, y lo toma, le sana sus heridas y lo lleva al mesón. Y no solo era para que lo cuidaran, y dice, y si le haces algo más, cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Eso es la misericordia de nosotros que tenemos que tener, hermano, traducida en acción. ¿Amén, hermanos? Esta es la manera de cómo cuando nosotros vemos en el antiguo, en el otro, versículo que vimos, es de que dice visitar a los huérfanos y a las viudas. Aquí habla acerca de un hombre que estaba herido y le ayudaba. Entonces todo eso lo vemos, hermano, que son acciones que tenemos que hacer con el necesitado. Amén, hermano, entre nosotros. Cada puesto que hay en el ministerio de la iglesia es una oportunidad para nosotros poder servir a Dios. Amén. Por ejemplo, en la iglesia, tú dices, quiero servirte, Señor. Esta es una manera de cómo nosotros podemos servir al Señor allá afuera también, y aquí entre nosotros. Pero también nos dice que dentro de la iglesia también, por ejemplo, está la limpieza, están los sugieres, está la enseñanza, está el grupo de alabanza, está evangelismo, cabina de audio, sonido. Hay muchas áreas dentro de la iglesia en las cuales nosotros podemos ofrendar nuestro tiempo, hermanos, y hacer de ese llamamiento del Señor su servicio, servirle, hermano, que se traduzca en acciones. Vamos a buscar en Hebreos 6 del 10 al 12. Me dicen amén cuando lo tengan en la pantalla. Hebreos 6 del 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aquí está hablando de los servidores, de todos los que se sirven a Dios, que disponen de su tiempo, que disponen de su economía para servir al Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, dice la palabra de Dios, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Te das cuenta? Nosotros desde el momento en que recibimos el llamamiento de Dios a su iglesia, desde ese momento somos llamados a servir, hermanos. Desde ese momento Dios dice, así como sirvió Él, como sirvió Jesucristo, nosotros también tenemos que servir. Porque dice, hay un riesgo que dice aquí en el libro de Hebreos. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Entonces venimos, ya este es el último tema acerca de los discípulos de Jesús, hermano. Con este vamos a culminar este tema, lo que es esta serie. Y ya para la semana que viene vamos a estar estudiando, no sé, estoy orando al Señor, hermanos, para que si pudiera poner en mi corazón mío palabra acerca de la familia, porque ahorita con lo que es la pandemia y todo esto que ha venido a ser golpeado todo el núcleo familiar. Allá con el pastor Juan están hablando de esos temas. Entonces yo decía, a veces es necesario, porque a veces no estamos preparados, hermano, cuando viene ese tipo de problemas, y sabemos que van a venir cosas peores. Pero si en esta pandemia nos agarró desaprevenidos a muchos hermanos,
no sabíamos ni qué hacer, cómo actuar, muchos nos enfriamos, otros nos pusimos nerviosos, pero sí tenemos que aprender cómo nosotros en Dios tenemos que edificar nuestros hogares, cada uno de nosotros, hermano. Entonces estoy orando al Señor que ponga eso en mi corazón para poder empezar una serie nueva que tiene que ver con la familia, cómo administrar la familia, como todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar. Por lo menos sacar unos 5 o 6 temas de esa serie, hermanos. Entonces ahí te animo, hermanos, que ores al Señor en tu casa. Ora a Dios, dile al Señor: Señor, danos palabra, Dios. Pon palabra en el corazón del predicador. Y los miércoles también, cuando está hablando aquí mi esposa y la hermana Rosario. Entonces, ora al Señor para que Dios nos esté dando palabra, hermanos. Y podamos estar dando, a través de la palabra del Señor, estar dando consejo fiel. Amén, hermanos. Entonces hoy aprendimos el último tema de discípulos de Jesús. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Entonces, hagamos caso, meditemos esta palabra en nuestros hogares y digamos: Señor, yo quiero servirte, Dios, enséñame cómo servirte. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Jesús, nuestro ejemplo de servicio, y tenemos que también tener mucho cuidado de servir a Dios con una buena actitud, hermanos. Siempre servir al Señor con una buena actitud. Ahí con tus ojos cerrados, ¿qué te parece si volvemos a escuchar ese canto que escuchamos de introducción y ponemos nuestro corazón delante del Señor? Lo que tú hayas entendido, lo que hayas comprendido de la palabra, lo que te haya quedado claro. A lo mejor tú sabes que tienes un llamado de Dios especial y nunca has hecho caso, no has querido, a lo mejor por temor, no sé, a lo mejor no tienes tiempo, pero sería un buen momento como para que tú meditaras en tu corazón y le dijeras: Señor, aquí está mi vida, Señor, reafírmame, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor, a cambiar. Aquí estoy, Padre, ante tu presencia, Señor. Yo quiero servirte, Dios, así como tú lo hiciste un día con tus apóstoles. Un día les lavaste los pies tomando forma de siervo, Señor. Ese trabajo que era para el más vil de los hombres, Señor, según la sociedad en esos tiempos, Señor. Para el esclavo, Señor. Pero tú lo hiciste, Dios. Tú siendo el maestro, Señor, siendo el Señor, siendo Dios, le lavaste los pies, Señor, a los apóstoles, dándoles ejemplo, Dios, de lo que tendríamos que hacer en este tiempo cada uno entre nosotros como iglesia, Padre mío, Dios. Somos llamados a servir, somos llamados a dar nuestra vida, Señor. Somos llamados a amar, a caminar en humildad, Señor. Aquí está nuestro corazón, Padre mío, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Ahí en tu lugar, pon tu vida delante del Señor. Dile: Dios, aquí estoy en tu presencia, Dios. Aquí estoy, Padre bendito, Señor. Ten misericordia, Padre mío, Señor. Y enséñame, Señor. Enséñame este servicio, Dios. Enséñame este privilegio de servicio, Dios. Abre mi entendimiento, Dios, para poder comprender, Señor, la importancia, Dios, de servir. Abre mi entendimiento para que yo pueda ver claramente, Señor, que el servicio es importante, Señor. Que no somos llamados a ser servidos, Señor, sino que somos llamados a servir, Señor. Queremos seguir tus pisadas, Padre eterno, Dios. Queremos ser servidores, queremos ser humildes, queremos ser pacíficos. Queremos amar, Señor, servir con amor, Señor, en tu ministerio, Dios. Queremos servir en obediencia, Señor, sujetándonos a nuestras autoridades, mi Señor. Ten misericordia, Padre bendito, de nuestras vidas, Señor. Y si hay algo de lo cual te tengas que arrepentir y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, Dios. Perdóname porque no he caminado, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y esta es parte de tu voluntad, Señor, que yo sirva, Dios, tanto en el ministerio, Señor, en la iglesia, como fuera de la iglesia, Dios. Cuando nos llamas, mi Señor, a servir a otros, Señor. Señor, aquí está mi vida, Rey de Gloria, Señor. Aquí está mi corazón, Dios. Aquí está mi vida, Padre bendito, Señor Jesucristo, Dios. Aquí está mi corazón, Jehová de los ejércitos, Dios. Sí, Señor, dice tu palabra, Padre eterno, Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Dios, gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Dios, que en cada área que nosotros servimos, Señor, ya sea de la limpieza, ya sea de visitar al enfermo, ya sea de visitar a la viuda, ya sea de llevar alimentos al que no lo tiene, ya sea de visitar al que está en la cárcel, ya sea lo que sea, Dios, tocando un instrumento, dándole la mano cordialmente a un hermano cuando va llegando en la puerta, Dios, ya sea predicando tu palabra, ya sea cuidando a niños. Todo lo que nosotros hacemos dentro de tu ministerio y fuera, Dios, allá en la calle, Señor, todo, Señor, tú lo tomas en cuenta, Señor. Y un día, Señor, estaremos en tu presencia dando cuentas de esto, Señor. Y te damos gracias, mi Señor, porque tu palabra, Dios, tu palabra nos anuncia esto, nos dice esta información, y sabemos que toda obra que nosotros hacemos, Señor, no es en vano, Dios. Toda obra, Dios mío, Señor, es hacer frutos en el reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre eterno. Allá en tu lugar dile: gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Solo dile al Señor: Señor, reafírmame en esto, Dios. Reafírmame en esto, Padre mío. Te lo ruego, Señor. Reafírmanos en esto, Dios. En el servicio para ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre eterno. Cántale ese canto al Señor por último día, Señor. Toma mi vida, Señor. Sí, Señor. Toma mi vida, toma mis fuerzas, todo lo entrego para ti. Sí, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Que todo nuestro servicio, Dios, sea una ofrenda delante de ti, Señor. El amor entre nosotros, el servicio entre nosotros. Somos llamados a servir, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Dios, porque nos redireccionas cada día, Señor, y nos muestras, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Señor.